Bueno, cambiamos de tema y también de tono porque este día jueves se cumplen 3 años de uno de los mayores desastres de la administración de Joe Biden, la caótica salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y el retorno al poder de los talibanes. Por eso aquí estamos viendo, el régimen celebró el día de hoy un desfile militar en la misma base que estuvieron los soldados norteamericanos. ¿Cómo ha sido el cambio en Afganistán? ¿Cómo este tema podría salpicar la actual carrera presidencial en Estados Unidos? Lo queremos analizar en nuestro programa y para eso también hemos de invitado a Guillermo Holzman, analista político, académico también de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, muchas gracias por estar en Mega Noticias Mundo. ¿Qué tal, Pablo? Un agrado saludarte. Igualmente, Guillermo, bueno, ya han pasado 3 años, el tiempo ha pasado totalmente volando y este para mí ha sido uno de los grandes fracasos, ¿no?, de la presidencia de Joe Biden. ¿Cuál es el análisis que haces tú de esta coyuntura ya a 3 años de haber visto, ¿no?, el retorno del régimen talibán? Bueno, a 3 años que los talibanes toman el control de Afganistán, y como es importante quizás para todos que nos siguen, señalar que el pueblo afgano, no todos son talibanes. El talibán Exacto. tiene el control del régimen y en virtud de eso tiene sometido a todo el pueblo afgano a las condiciones que ellos establecen desde el punto de vista de estricto cumplimiento a la ley islámica. Esto significa que las mujeres no pueden ejercer ningún tipo de profesión o cargo público, están sometidas a un segundo lugar. En forma siguiente, no pueden tampoco concurrir a las escuelas, por lo tanto hay un tema educacional. En la actualidad, la situación económica de Afganistán es bastante precaria desde el punto de vista de alimentación. Hay una crisis humanitaria definida desde Naciones Unidas. Hay una situación social bastante compleja y también económica, donde la economía afgana ha ido perdiendo terreno en forma considerable en los últimos 3 años, particularmente por la prohibición de poder cultivar la amapola. Pero también hay un problema en términos de cómo se va a mirar justamente lo que suponía la liberación de Afganistán desde el punto de vista político y particularmente, como tú señalabas, de la perspectiva de las elecciones estadounidenses y que también es preocupación en varios centros europeos. Es decir, un Afganistán que está sometido a un régimen talibán que tiene muy pocas relaciones internacionales, donde destaca la que posee con China, pero que efectivamente se ha ido transformando en un problema no solamente geoestratégico, sino que también humanitario. Exacto, mira, a ver si podemos revisar las siguientes imágenes porque tú te debes acordar, Guillermo, fue una salida bastante caótica la de Estados Unidos justamente desde territorio afgano. Recordemos que el presidente Joe Biden, que llevaba muy poquitos meses justamente en la Casa Blanca, había dicho que él iba a sacar a las tropas norteamericanas desde Afganistán, que estaban ahí desde el comienzo justamente de la guerra hace ya varios años. Él había fijado el 31 de agosto para sacar las tropas. ¿Qué ocurrió en los días previos? Finalmente los talibanes comienzan a tomarse gran parte de las ciudades del país, llegan hasta Kabul y finalmente se toman hasta incluso la base que tenía Estados Unidos en ese mismo lugar, teniendo que salir de manera bastante apresurada las tropas norteamericanas, llevándose a las personas que pudieron rescatar en ese momento. Ni siquiera se pudo hacer con toda la población civil que estaba ahí en ese mismo momento y generó finalmente un gran cuestionamiento a la política exterior norteamericana. Esa carga que hoy día tiene Joe Biden, ¿tú crees que finalmente se ha ido diluyendo o podría traspasársele también a Kamala Harris, que hoy día es la candidata presidencial del mismo sector y era también la vicepresidenta al momento de esta crisis? Efectivamente, si Kamala Harris triunfa en la elección del 5 de noviembre, definitivamente va a tener que dar cuenta de cuál es la política exterior en torno a la intervención estadounidense en países que están o debilitados o son de interés nacional para la potencia del norte, o simplemente son parte de la expresión de ayuda humanitaria que se quiere dar. Sí. Cualquiera de esas expresiones, en definitiva, va a estar en la agenda del próximo gobierno y va a ser diferente si lo hace Kamala Harris. Sin embargo, va a tener que hacerse cargo justamente de la forma en que se hizo, la forma, yo diría muchas veces hasta improvisada, que se vio desde fuera, pero que fue la salida de las tropas estadounidenses desde Afganistán, dejando a una población afgana entregada a la suerte, o más bien entregada a la Exacto. suerte de que definieron los talibanes. Y en esa perspectiva, sin lugar a dudas, va a ser un tema de debate en la campaña, pero particularmente de decisiones posteriormente a la elección del 5 de noviembre.
Ahora, ¿tú crees que gane quien gane en Estados Unidos, sea Kamala Harris o sea Donald Trump, el tema Afganistán ya va a estar totalmente retirado? ¿O ves una posible nueva invasión de Estados Unidos o una nueva fórmula de poder finalmente sacar a los talibanes del poder? No, no veo que haya, cualquiera que sea el que gane, una posibilidad de una nueva invasión de Estados Unidos sobre Afganistán. Eventualmente se podría plantear una misión de la OTAN, digamos, si así se estima, para volver a Afganistán. Recordemos que en Afganistán se desplegaron tropas de la OTAN, estas salieron primero, posteriormente salieron las de Estados Unidos. En consecuencia, si hay un interés en lo que es Afganistán y dada la posición que tiene de importancia geoestratégica, sin lugar a dudas puede intentarse haber algún tipo de intervención militar y lo ideal sería que haberla se haga por Naciones Unidas y no por Sí. organismos como la OTAN. Como digo, Naciones Unidas en términos de poder cautelar la paz o poder imponer la paz de ser necesario. Afganistán hoy día tiene problemas con Pakistán, mantiene una relación tensa en muchos sentidos con China y mantiene también una influencia dentro de lo que es el Medio Oriente o todo lo que es Asia Central o Sí. Centroasia. Y también tiene y cobija dentro de Afganistán a grupos terroristas como es la nueva versión de ISIS, ¿no es cierto? Digamos, ISIS Khorasan, que es una parte de un grupo que hoy día ha reivindicado atentados no solamente al interior de Afganistán, que está contra los talibanes, pero también es el responsable de atentado ocurrido en Rusia hace algunas semanas. Exacto, ¿no? Y por eso esto ha causado la atención a nivel internacional, más que un tema solamente regional, también preocupa a la comunidad internacional y también por varios de los datos que tú entregabas anteriormente, Guillermo, a este régimen totalmente conservador, ultra radical, sobre todo con la desprotección y esa violencia hacia las mujeres. Tú lo retratabas muy bien, ellas tienen que pedir permiso para salir, no pueden estudiar en las universidades, algo que sí pudieron hacer durante mucho tiempo cuando había el control occidental justamente de este mismo país, hoy totalmente reprimido. Se han reportado una serie de muertes a aquellas personas que se consideran infieles para el mismo régimen talibán, pero también factores económicos. Dicen que se ha agudizado mucho el tema de la desnutrición, la crisis económica, tras la llegada finalmente de este nuevo grupo o el retorno de este grupo ahí a Afganistán. Sin embargo, hay algo que me preocupó mucho hoy día, Guillermo. Yo les comentaba al comienzo que para conmemorar esta fecha, los talibanes realizaron un desfile militar. ¿Y sabes quiénes acudieron como representantes justamente extranjeros? Rusia, China, Irán y Pakistán, países que son potencias en el mundo y finalmente le están dando cobijo o algún apoyo político y diplomático a este mismo régimen. ¿Cómo ves finalmente la relación con estas mismas naciones? A ver, yo creo que aquí hay que hilar fino en el análisis, porque Pakistán no tiene buenas relaciones con los talibanes. Los talibanes están preocupados por o sea, perdón, los pakistaníes están preocupados por el apoyo talibán a grupos antipakistaníes. Hay un tema en la negociación, a pesar de que China tiene embajadores en Afganistán y lo propio en China, las relaciones no son buenas porque está toda la zona de Cachemira. Hay zonas de entrenamiento de grupos de ISIS que están en Sí, territorio afgano y que efectivamente digamos, que dan cuenta de una situación que es bastante compleja. Por lo tanto, la concurrencia de representantes extranjeros de Rusia, de China, perdón, estos 3 años tiene más bien que ver con una plataforma de negociación de tal forma de que el gobierno talibán tenga mucha más acción para controlar a grupos como ISIS, por ejemplo, no interrumpa las relaciones con Pakistán ni involucre a India dentro de todo este juego, ni Afganistán tenga mayores proyecciones en otros países que están alrededor justamente de él. En consecuencia, yo creo que se ha aprovechado esta ocasión para poder generar un diálogo directo y poder, si no neutralizar, al menos tener una capacidad de contención respecto a cualquier tipo de acción que puedan hacer los talibanes sobre el resto de los países que están a su alrededor o donde hay intereses de las potencias. Pero también, que muy probablemente esto no estaba en la agenda inicial, es poder exigir o pedir al gobierno talibán de que tenga una mayor preocupación por el pueblo afgano, que es el que ellos están controlando y donde justamente están todas las condiciones de desnutrición, crisis alimentaria, sí. crisis humanitaria que ya hemos señalado. Si bien la gran mayoría de los países, Guillermo, no ha legitimado al gobierno talibán como la verdadera autoridad justamente de Afganistán, todavía no ha habido, para mi gusto, grandes presiones para poderlo sacar del poder, para poder finalmente llevar a una democracia a esta misma nación. ¿Qué actitud, qué medidas, qué acciones debe tomar la comunidad internacional justamente para poder sacar ahí a los mismos talibanes?
A ver, Talibán mantiene relaciones diplomáticas solamente con 17 países. Ujú. ¿Ya? Y dentro de eso, la comunidad internacional está más preocupada hoy día de lo que pasa en Ucrania, de lo que pasa en Medio Oriente, de lo que pasa en Gaza. ¿Ah? Y los talibanes saben perfectamente bien que ellos están bastante por debajo de las prioridades principales de la comunidad internacional. Hoy en día no se visualiza que haya algún tipo de acción concreta, más allá de las declarativas o resoluciones, que condenen efectivamente lo que pasa en Afganistán. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha discutido en varias oportunidades la situación de Afganistán, pero como bien sabemos, estos debates y resoluciones que surgen de Naciones Unidas son más bien actas de discusión, más que acciones concretas que vayan en un apoyo al pueblo afgano y en un mayor control de lo que hace el régimen talibán desde la perspectiva de su visión religiosa que está imponiendo a todo el pueblo afgano. Claro, te lo pregunto también porque, claro, la guerra en Afganistán, ¿cierto? La invasión que hace Estados Unidos, viene también de parte de un consenso a nivel internacional después de la guerra del terrorismo que encamina George Bush, el tema del atentado justamente a las Torres Gemelas, y esta guerra sí tuvo consenso a diferencia de lo que fue Irak. Por eso yo no he visto ahora la comunidad internacional, si bien en los primeros días uno vio mayor actitud, rechazo al retorno de los talibanes, lo que fue la caótica salida de las mismas tropas, ¿por qué finalmente cree que se ha ido diluyendo esta crisis en este mismo país? ¿Solamente por un tema del nuevo contexto global o también hay un desinterés finalmente en una nación que durante mucho tiempo tuvo control de Occidente? Sí, a ver, yo creo que acá hay varios temas. Hay primero un tema práctico que quedó demostrada por la incursión de la Unión Soviética en Afganistán primero y posteriormente de Occidente. Las condiciones geográficas y topográficas de Afganistán hace prácticamente imposible tener el control de ese país. Y los fracasos que tuvo la Unión Soviética y los fracasos que tuvo Occidente, tanto la OTAN como Estados Unidos, dan cuenta de que el costo de poder involucrarse en un control completo de los talibanes dentro de Afganistán es prácticamente una lucha que no va a tener Sí. los resultados que se esperan, y eso está históricamente demostrado. Lo segundo es que efectivamente, digamos, Afganistán y los talibanes es funcionar a los intereses de las potencias a nivel global, incluyendo varios organismos internacionales, poder mantenerlo y asegurarse que se mantenga dentro de las fronteras. La idea de que los talibanes impidan justamente la ampliación de las actividades terroristas del ISIS-Khorasan es también un objetivo de tal forma de que no actúen fuera del país, y eso los talibanes lo están cumpliendo. Ujú. Digamos, y es lo que Rusia particularmente e Irán le han pedido al régimen talibán. Recordemos que tanto ISIS, o sea, ISIS-Khorasan, está contra Irán Afganistán y los talibanes pasan a ser parte es una parte de la Sí. ecuación de lo que puede ser la idea de una suerte de paz o de estabilidad Sí. dentro de esa zona. Y eso hace que los talibanes usen eso para chantajear e impedir cualquier tipo de intervención directa dentro de ese país. Guillermo, ¿ves tú también algún tipo de salida social, alguna revuelta que finalmente pudiese llevar a la democracia, como sucedió, por ejemplo, en algunos países durante la primavera árabe, ahí en el Medio Oriente y el norte de África? O también como segunda parte de esta misma pregunta, ¿cuál es el poder real que hoy día tienen los talibanes para ejercer este mismo control? Hoy día en este desfile hicieron una exhibición ahí de varios de sus artilugios, entre ellos algunos tanques, unas tanquetas, hasta paracaidistas aparecieron durante el día de hoy en esta parada militar. Sí, ellos mantienen un control social muy férreo sobre la población afgana. Y eso se traduce incluso en que aquellas mujeres que se les permite tener alguna actividad de público, pero de segundo o tercer nivel, la mantienen ahí en la medida en que ellas son capaces de poder denunciar a otras mujeres que quieren justamente protestar o exigir mayores libertades. Las libertades en Afganistán están completamente limitadas y sometidas a un control social muy férreo que Sí. tiene los talibanes en todo el territorio, en todas las aldeas y poblados, y por supuesto en las ciudades. Eso, por lo tanto, yo diría que hace muy poco probable de que haya algún tipo de levantamiento. A su vez también, toda la cantidad de ayuda que llega en términos humanitarios, sin que haya una mejora en los indicadores, digamos, médicos, o sea, sanitarios, alimentarios, etcétera, está haciendo que muchos donantes a nivel mundial ya dejen de colocar plata porque muchas de estos dineros terminan en Exacto. el régimen talibán y no en el pueblo afgano. Exacto, que es uno de los grandes dilemas, ¿no? De cómo finalmente ayudar de manera interna a un país cuando la autoridad no ayuda también justamente o se corrompe
con los fondos que se entregan a nivel internacional. Guillermo Holzman, muchas gracias por haber estado el día de hoy analizando este tema que sin duda yo creo que durante la semana y más encima justo cuando viene la convención demócrata en Estados Unidos la próxima semana, yo creo que va a ser uno de los temas que va a salir finalmente a la palestra. Que estés muy bien, que tengas un buen día. Chao, chao. Igualmente, chao, chao. Gracias a ti.